Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre Sigmund Freud y sus tres periodos. Pero antes de hablar de sus periodos, primero quisiera hablar acerca de su biografía. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en la localidad de Freiberg. Esta es una localidad que está situada en República Checa. Él fue un neurólogo de origen judío. Es considerado el padre del psicoanálisis hasta el día de hoy y es y fue una de las figuras más relevantes del siglo XX. A la edad de 17 años ingresó a la universidad para estudiar medicina, la misma que terminó en el año 1881. Murió en Londres el 23 de septiembre de 1939, a su edad de 83 años. Una de las primeras contribuciones de Sigmund Freud a la psicología y a la medicina fue la proposición de utilizar la cocaína con fines terapéuticos, ya que Freud creía que la cocaína podía servir como tratamiento del asma, migrañas, estimulante mental e incluso como cura de la adicción a la morfina. Sin embargo, al probar con un amigo suyo que era adicto a la morfina, su teoría falló, ya que le causó otra adicción y murió después de 7 años por las adicciones. Anteriormente les había dicho que Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis. ¿Esto por qué? Tras más 10 años tratando neurosis como la histeria, utilizando la hipnosis y el método catártico, Sigmund Freud decidió renovar sus técnicas. Aquí es donde entra el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Es el desarrollo de la conducta que es modelado por impulsos inconscientes. Freud utilizó el método de técnica de observación clínica, el que fue desarrollado entre 1895 y 1900. Este consistía en que el paciente debía expresar todas sus emociones, pensamientos, recuerdos e ideas sin ningún tipo de selección, filtro o censura. Igualmente aquí propone la tesis de Eros y Tánatos, en el que se refiere a dos instintos básicos que actúan en el hombre. Estos son los instintos de vida y muerte. También entra aquí la teoría de la personalidad sustentada, en el ello, yo y superyo, que son cosas que veremos más adelante. También entra aquí las etapas psicosexuales de Sigmund Freud, que también fueron muy importantes. Hay 5 etapas psicosexuales: la oral, la anal, la fálica, latencia y genital. Dentro de la etapa psicosexual oral se encuentra la alimentación, que es el fuente de placer. Dentro del anal se encuentra la gratificación por control de esfínteres. En la fálica, aquí se encuentra el complejo de Edipo y Electra. El complejo de Edipo es aquel en el que el niño es atraído hacia la madre y siente animadversación hacia el padre. En el complejo de Electra es lo contrario. La niña siente amores hacia el padre y aversión hacia la madre. Igualmente, aquí ocurre la identificación de su sexo. Se desarrolla el superyo, que igualmente ya veremos más adelante. En la etapa psicosexual de latencia, es el tiempo de relativa calma entre las etapas. En la etapa psicosexual genital, existe el resurgimiento sexual controlado. Ahora podemos hablar de las etapas, pero antes de hablar de las etapas tenemos que conocer de dónde viene. Existen 3 tópicas del aparato psíquico: la primera tópica, la segunda tópica y la tercera tópica. La primera tópica se divide en 3 niveles. El primer nivel es en el que está la conciencia, en el segundo nivel el preconsciente, en el tercer nivel el inconsciente. En la segunda tópica, que igual se divide en 3, se encuentra el yo, el ello y el superyo. Y en la tercera tópica únicamente es la integración de los niveles de instancias psíquicas. Vamos a hablar de la primera tópica, que es la que se divide en consciente, preconsciente e inconsciente. El consciente es el más accesible del aparato psíquico. Está formado por lo que se percibe. Las representaciones conscientes son todo lo que se registra, ya sea fuera del sujeto, a través de los sentidos de la vista, el olfato, el gusto,
la motricidad, o sea, lo que se ve, lo que se escucha y lo que se hace, como también lo que pasa dentro del sujeto, que son los recuerdos, deseos, sentimientos, emociones, etc. Por medio de la conciencia es posible conocer las cosas en forma reflexiva. El sistema consciente se maneja con el principio de realidad, el aquí y ahora. Asimismo, respeta la temporalidad. El nivel preconsciente es el nivel más cercano a la conciencia, ya que estos dos están relacionados entre sí. Los contenidos o representaciones que se encuentran en este nivel ingresan fácilmente al nivel consciente porque han sido olvidados transitoriamente. Este nivel está formado por sentimientos, pensamientos, fantasías, vivencias, etc., que no están presentes en la conciencia, pero que pueden hacerse presentes en cualquier momento. El inconsciente. El inconsciente es el nivel donde se encuentran todos los contenidos, emociones, deseos, ideas, vivencias y conflictos reprimidos que no tienen lugar en la conciencia, debido a que la intensidad que poseen producen displacer, o sea, pueden producirle sufrimiento a la persona cuando los recuerda. Es por esto que se reprimen y permanecen ocultos en el inconsciente. Vamos a hablar más profundamente acerca del inconsciente. Este es atemporal, esto significa que no respeta los tiempos lógicos, mezcla las ideas de la infancia con las de cualquier etapa de la vida, al igual que los tiempos y secuencia lógica. Aquí predomina el principio de placer, esto significa que intenta cumplir y satisfacer sus deseos inmediatamente, no posee la capacidad de espera, esto significa que es caprichoso. Igualmente es alógico, esto es que sigue la lógica del desorden, mezcla todas las ideas y los contenidos sin ningún orden. El preconsciente. El preconsciente es todo lo contrario al que vimos anteriormente, ya que este es temporal. Esto significa que respeta las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad. Igualmente, en el preconsciente predomina el principio de la realidad. Esto significa que se adapta a las circunstancias y posterga su deseo si no puede llevar a cabo en el aquí y ahora. Este puede ser paciente, si es que no se puede realizar lo que desea en el momento, puede esperar. Igualmente predomina la lógica de la realidad. Esta es en la que se adapta al medio circundante, a los códigos del lenguaje literal, los contenidos tienen un significado en sí mismo, sin significados ocultos. El consciente tiene casi las mismas características que el preconsciente, ya que trabajan de la mano. Igual el consciente es temporal y predomina el principio de la realidad. Busca satisfacer el deseo, pero se adaptará al medio, es decir, adaptará las prohibiciones. Igualmente predomina la lógica de la realidad. En la segunda tópica, esta se divide igualmente en tres, como les había dicho antes: el yo, el ello y el superyo. El ello es la instancia en la que se alberga las pulsaciones instintivas que son regidas por el principio del placer y que aflora en forma directa en las manifestaciones antisociales. Esta instancia puja permanentemente para satisfacer deseos y tienta al yo para que los ejecute. Todos los impulsos o contenidos del ello son inconscientes. El yo es la parte del aparato psíquico que reconoce la propia persona, el quién soy. Para ello realiza ciertas renuncias y sacrificios que a veces la realidad le impone. El yo tiene una función reguladora, mediadora entre el ello, el superior y la realidad, es decir, que se encarga de organizar los impulsos de la persona de modo tal que estos no entren en contradicción con sus valores morales. El superior. El superior está formado por la asimilación de los patrones morales que rige la sociedad. Es la voz de la conciencia moral, producto de la internalización de las normas y valores transmitidos por los padres a través de la educación. Su función es poner freno al ello y convertirse a veces en amigo del yo. ¿Por qué digo a veces? Porque otras veces funciona como su enemigo, ya que surge en la persona el sentimiento de culpa. Esto es algo muy importante, ya que debe existir un equilibrio entre las fuerzas, ya que si el ello predominara, esto podría dar paso a la sociopatía, que es algo que pone en peligro tanto a la persona que lo experimenta como a los demás, ya que la psicopatía es una impulsividad. Y
Si predomina, la prioridad absoluta del ello es satisfacer con sus necesidades con urgencia, así es que no le importaría pasar por encima de quien sea para lograr su objetivo. Si el superyo predomina o llega a imponerse, la represión de pensamientos y emociones puede llegar a ser tan excesiva que periódicamente producen crisis nerviosas, algo que atribuía, por ejemplo, a los casos de mujeres con histeria, demasiado adheridas a una moral rígida y profundamente restrictiva. Esto es todo, muchas gracias por su atención.